Bueno, en primer lugar quiero agradecer de nuevo, presidente, por esta invitación que nos ha dado el gobierno de Costa Rica. Es un honor poder apoyarlos. Costa Rica es un país que nos supera a nosotros en la mayoría de temas. Es un país que nosotros vemos con admiración en muchos temas, de quien podemos aprender muchísimos temas. Pero creo que en el tema de seguridad, por lo que nosotros ya vivimos y por lo que nosotros ya resolvimos, creo que ahí es el tema en donde más podemos ayudar. Y agradecemos esa invitación y con humildad hemos tratado de dar nuestros aportes al tema de seguridad en Costa Rica. Salvadas las diferencias, yo he escuchado personas que dicen, pero el problema de Costa Rica no es igual al de El Salvador. No, no es igual al de El Salvador. Es igual al de El Salvador cuando empezó. Pero como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene. Es el equivalente a un cáncer. Cuando un cáncer inicia, es casi indetectable. Ahí está creciendo, está haciendo daño, pero no se detecta. Así pasó en El Salvador. Es decir, el cáncer crece. Yo recuerdo acá cuando empezó a establecerse el narco, decían, no, pero no matan. Y luego, no, pero matan solo entre ellos. Y luego empezó a morir gente inocente. Y así funcionan con todos los cánceres y con todos los fenómenos delincuenciales. Inician imperceptibles, luego se perciben pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo. Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no ha pasado en Costa Rica, gracias a Dios, aunque el problema es grande, pero aún no se ha tomado el país como se lo tomó en El Salvador, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Muy importante que ahora lo que vamos a escuchar es un discurso que se lo podemos dedicar prácticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a todo lo que está pasando allá con Morena, que parecen ser defensores de su gobierno paralelo, que justamente son los narcos. Póngale ahí atención. Aquí nos dice Nane, totalmente va para Sheinbaum. Vayan dejando sus likes, señoras y señores, que esto va a estar épico. Porque ahí es dictadura. Ahí nadie los elige. Ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra. Ahí no hay elecciones. Ahí no hay entrega de cuentas. Ahí no hay auditorías. Ahí no hay asamblea legislativa. Ahí no hay nada. Ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. Y ese era el impuesto de las pandillas. El impuesto del gobierno, hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo. Porque el que no pagaba el impuesto de las pandillas, o lo mataban, o le hacían cosas como le hicieron a la señora, que su propio nieto le cortó las manos. Vean, estas cosas son las que pasaban en El Salvador y que los organismos de derechos humanos hoy quieren que vuelvan. Justamente acabamos de aprender dos lecciones. Primero, que la verdadera dictadura de nuestra región, o algunas de las dictaduras, porque ya está cayendo una, que es la de Venezuela, son las de los criminales, que tienen un gobierno paralelo. Y la otra lección que nos ha dado el presidente salvadoreño en este momento es que hay que atacar. Hay países que todavía no están tan graves, todavía no están tan sometidos por los criminales, pero hay que atacar. Cuando empieza ese cáncer hay que enfrentarlo lo más rápido posible, porque si no terminan como El Salvador, siendo el país más peligroso del mundo. En México no han querido hacer nada de esto. En México quieren convivir con la dictadura de los criminales, de los narcos, y los protegen. Esto parece que lo estuviera dedicando a esta señora. Ahora las Sheinbaum dicen que no son terroristas, nos dice Nane, justamente. Esto parece que es un complot. Yo creo que es lo que más se deduce cuando se toca este tema. Dejen su like, señoras y señores, que esto está muy interesante. El 80% no era un fenómeno aislado en una zona, en un departamento, en un municipio, en un distrito, no. Era un fenómeno que cubría prácticamente todo el país, con pequeños enclaves residenciales privadas, etcétera, que tal vez no lo sufrían, pero básicamente cubría todo el territorio nacional, y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Y no se podía combatir, porque cualquier cosa, primero el gobierno estaba en complicidad con las pandillas, con el crimen. Segundo, cuando se lanzaron los primeros programas para combatir a las pandillas, recuerdo que lanzaron el plan
mano dura. Los buenos, porque en la policía, la mayoría de policías es gente buena. Solo el hecho de decidir ser policía es porque alguien es bueno. Entonces había muchos policías buenos en El Salvador, pero, y como me cuenta historias el ministro, iban, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y el día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otro más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez cuando otro gobierno le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues decían, ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece que está muy suave, un Estado fallido. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia, es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia, que no es el Estado, y eso es un Estado fallido. ¿A qué les suena, señoras y señores, este país donde lamentablemente los criminales controlan el territorio, por allí envían mensajes cortando cabé, estas cosas que pasan, hacen atentados, pasan en estos países como Colombia, México, lamentable? Pero ellos se sienten con la superioridad moral de cuestionar a gobiernos como el de Bukele. Por suerte hay líderes coherentes que quieren hacer lo correcto, como en este caso Rodrigo Chávez, que está haciendo lo posible para replicar lo que ha sido efectivo en El Salvador y llevarlo a su país para proteger a su pueblo, lo que todos queremos en la región. Que más personas se sumen a imitar el modelo salvadoreño. Señoras y señores, vayan dejando sus likes. Entonces, nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo. Corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea, en las elecciones, por supuesto. Elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, por la OEA, por los países desarrollados que tienen interés en observar elecciones, etc. A pesar de eso, todavía muchas de esta gente progre dice que Bukele es un dictador. La manera de medir para ellos qué es una dictadura y qué no es que aquel candidato comulgue con su ideología, porque parece que hoy en día Nicolás Maduro es más demócrata que Bukele. Todos los medios progres dicen que Bukele es el dictador y están indignados por lo que ha pasado con el dictador Maduro, que los ojeadores y los organismos internacionales nos dijeron que hubo fraude, pero ahora ellos dicen que secuestraron a un jefe de Estado. ¿Cuál es la coherencia en el relato de esta gente? Resultados avalados, resultados correctos. El partido del presidente obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo era, bueno, sigue siendo 2/3 de los diputados, y con eso pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer. En ese tiempo fuimos muy criticados por los organismos internacionales, que nunca habían criticado el sufrimiento del pueblo, nunca habían condenado a las pandillas por estar matando a decenas de miles de salvadoreños y desaparecido a otro montón igual. Muchos de ellos ni siquiera los hemos encontrado. Calculamos más de 100.000 cadáveres que no hemos encontrado, que probablemente están en fosas clandestinas y que con el tiempo hemos ido encontrando. Hace poco encontramos unos cuerpos que tenían más de 20 años de estar enterrados. Escuchen esto, que es lamentable, que todavía están encontrando cuerpos. Esto es lamentable porque mientras Bukele acepta que todavía las cifras que nos daban en el pasado de toda esta atrocidad que cometían los criminales, cuántas vidas quitaban, Bukele acepta que esas cifras todavía no son transparentes, que todavía debe haber mucha gente que no apareció, mientras que en México justamente nos cuentan que las cosas están bien, aunque aumentan la cifra de desaparecidos, aunque esas cifras las esconden. Ellos nos dicen que las cosas están mejorando, ahora se investiga menos y todo el mundo se desaparece y no son víctimas del crimen. Bukele por lo menos está ayudando a evidenciar estas estrategias que implementan estos gobiernos para intentar quedar un poco bien, pero la realidad es que no están siendo transparentes con respecto a estas cosas de los desaparecidos. Esto es importantísimo, que sobre todo en México, donde hay algunas mujeres, las madres buscadoras, que sin ayuda del Estado están saliendo a recorrer y buscar. Esto es impactante y doloroso para toda esa gente que está buscando a sus desaparecidos, pero que el gobierno trata de ocultar todas estas cifras. Importante esto por allí, señoras y señores, dejen su like. Clandestinamente. Y lastimosamente, muy tarde uno se da cuenta que ha habido más muertos de los que las estadísticas dicen, y ya con estadísticas las más altas del mundo. Es decir, El Salvador era el país más peligroso del mundo de acuerdo a las estadísticas, pero era mucho más peligroso en la realidad. O sea, mucho más peligroso que el récord mundial. Ese es el nivel de problema que teníamos en El Salvador. Y así fue. Así como era la enfermedad, así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja de que no está ni por cerca en donde estaba El Salvador. Tienen un problema grave y creciente, pero no está ni por cerca donde estaba El Salvador. Entonces, si Costa Rica tiene un problema
Me voy a atrever a decir un número con base en los homicidios. Si Costa Rica tiene un problema 5 veces menor, con hacer la tercera parte que hizo El Salvador ya queda sobrado. Esto justamente es algo que yo mencionaba. Imagínense ustedes, nuevamente, parece que estamos dedicándole un video a México, pero imagínense, Costa Rica todavía no ha llegado a ese problema enorme que tenía El Salvador. Ellos tienen que hacer un trabajo menor. Pero el presidente Bukele decía que había que empezar de ahora en adelante, en este momento, este preciso momento, para no permitir llegar a estas instancias como le pasaba a El Salvador, como le pasa hoy a México. Yo decía que en el caso de México, que ellos dicen que El Salvador es un país muy pequeño y que su problema de las pandillas no se compara con los del narco. Justamente yo decía que esto era mucho más grave porque México estaba siendo un país mucho más grande y teniendo un problema mucho mayor, estaba haciendo mucho menos que El Salvador. Una completa incoherencia. Entonces esto desmonta que todos los políticos no quieren trabajar para el pueblo, no quieren proteger al pueblo, y el líder salvadoreño que está dando cátedra en todo esto, este día parece que sus palabras van dedicadas a un gobierno que por allí yo creo que muchos ciudadanos se sentirán identificados al escuchar estas palabras y veremos las redes sociales replicando con dedicatoria en específico justamente a la señora Sheinbaum. Por aquí ella dice que las madres buscadoras la quieren hacer quedar mal. Típico de los zurdos victimizarse en lugar de aceptar su responsabilidad. Lamentablemente esto está pasando en México. Sigamos viendo, gente. Dejen su like, está muy interesante todo este discurso. Este es el momento para resolver el tema de la criminalidad. Porque de lo contrario, van a pasar otras cosas. Primero, va a seguir creciendo la criminalidad y van a morir más costarricenses. Segundo, ese es el más importante, ¿no? Pero segundo, la gente ya no va a poder salir a la calle como pasaba en El Salvador. Los niños no van a poder ir al parque. Ustedes van a tener que entrar, todos los costarricenses van a tener que entrar a cierta hora a sus casas, so pena de ser asesinados si se pasan del toque de queda de las pandillas. No van a poder, ojo, todo esto que estoy diciendo es verificable, ustedes creo que lo leían incluso antes de nuestro gobierno, todo esto es la realidad de lo que pasaba en El Salvador. A cierta hora ya no se podía entrar a su casa. Si usted no pagaba la extorsión, era asesinado. Si usted no entregaba a su hija al pandillero, era asesinado. Muchos padres trataron de defender a sus hijas y fueron asesinados e igual se llevaban a la hija. No, a mí no lo puedo concebir en mi cabeza, pero esa era la realidad de El Salvador. Y está ahí verificable por medios internacionales, nacionales, los disque expertos, todo eso está documentado y está incluso todavía vivo en la memoria de los salvadoreños porque no es algo que pasó hace 20 años, sino que hasta hace pocos años así era. Yo me imagino que los expertos, los consejos de todos estos expertos de ONG, era a estos padres que entregaran a sus hijas y que se arrodillaran a los criminales, porque viendo todo lo que el presidente ha logrado y que sale esta gente a intentar atacar al líder que por fin puso en su lugar a los criminales, estos expertos nos han demostrado que ellos parece el sentido común no les va. Les agradezco a todos los que van dejando sus likes por aquí. Todo eso que dice nuestro presi es muy cierto. A las 6 p.m. ya teníamos que estar encerrados y solo ellos podían andar en las calles, los pandilleros. Ya todo eso no existe en El Salvador. No solo no hay homicidios, o hay una cantidad mínima de homicidios que generalmente son intrafamiliares, pero ya no hay extorsión tampoco. Ya no hay zonas prohibidas. Ya no hay zonas peligrosas. Generalmente uno va incluso a países desarrollados con delincuencia baja, pero le dicen no vaya a esa zona porque ahí es peligroso, o no vaya por allá porque ahí lo pueden asaltar y es muy oscuro. En El Salvador hay zonas oscuras, hay zonas feas, hay zonas que no tienen buena infraestructura, lo que ustedes quieran, pero no hay un tan solo lugar peligroso. Los pocos asaltos que hay o los pocos robos que hay se agarran en horas. Hay una frase en El Salvador que los salvadoreños usan en redes sociales que se llama 3 doritos después. Porque cuando hay un video o algo que a una señora le jalaron la cartera, o estoy hablando de un carterista, no estamos hablando de un homicidio, estoy hablando de una señora que le jalaron la cartera. A las 3 horas lo tienen al hombre parado, al mismo del video, esposado, con la misma ropa con la que estaba jalando la cartera. Esto es impresionante. Imagínense ustedes en sus países que la policía sea tan efectiva como esto. En nuestra región es más común que la gente ni siquiera ponga denuncia porque sabe que la policía no hará nada, no encontrará ni conseguirá aquellos criminales que afectan a la población. En El Salvador yo quedo impactado porque en las redes sociales se evidencia esto fácilmente. Usted ve que pasa algo, inmediatamente los salvadoreños están en los comentarios poniendo ya quiero verlo 3 doritos después y se cumple. Y le presentan al criminal que afectó a un ciudadano de cualquier forma así, criminales comunes van a pagar porque la policía está trabajando para eso. Esto es impactante, en nuestra región esto no se ve. Les agradezco que dejen sus likes, que el líder salvadoreño hoy está dando cátedras. Con la tranquilidad de que tenemos un sistema de justicia que lo va a dejar en la cárcel. Entonces pasamos de ser, en cifras, del país más seguro, del país más inseguro del mundo, pasamos a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, o sea, de todo este lado del mundo, de todo el continente americano, pues.
He aquí un comentario que me parece interesante de Moisés que nos dice: wow, ¿se imaginan el ministro de la defensa del FMLN en este tiempo entrenando a pandilleros a dispararte? Esto es interesante porque esto le encanta a estos modelos socialistas. Esto era el partido FMLN, el partido de guerrilleros que comulga con el nefasto gobierno que ha estado gobernando Venezuela, y que justamente hoy podemos ver que una de las prácticas que ha implementado la dictadura venezolana es darle armas a civiles y enseñarlos a operar, darles entrenamiento militar para que sean ellos quienes amedrenten al pueblo, así como nos cuenta aquí Moisés que hacía el gobierno de aquel tiempo del FMLN, aliándose con los pandilleros y entrenándolos para que les sirvieran como otra fuerza del Estado. Ya vimos que en ese tiempo justamente era un gobierno paralelo y tenían a estos señores que les servían. No hay ningún país más seguro que El Salvador, en cifras. Pero en la realidad somos todavía más seguros, porque las estadísticas cuentan homicidios, y en homicidios somos el más bajo de todo el continente americano. Pero, aparte de eso, somos el único país me atrevería a decir que no hay un país en Europa que se pueda preciar de decir que no tienen una zona peligrosa, por ejemplo. Y nosotros no la tenemos. Y eso se logró con una serie de cuestiones, como ya les dije, y uno de los pilares fundamentales fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el que ustedes conocen, el CECOT. El CECOT fue vital para la estrategia de seguridad por varias razones. La primera razón es porque nuestras cárceles, al igual que en otros países de Latinoamérica, se habían convertido en universidades del crimen. Ahí lo que había era criminales con privilegios, con internet, con computadoras, con teléfonos celulares, dando órdenes para matar, dando órdenes para secuestrar, dando órdenes para instrucciones a las organizaciones criminales. Entraban prostitutas, subían videos a YouTube de sus fiestas. Ojo, estamos hablando de 2014, ahí están los videos en YouTube, no los... Esto que dice el presidente Bukele sobre todo lo que tenían, todos los privilegios que tenían los criminales, es increíble, pero imagínense si estuviéramos en estos tiempos y se hubiera permitido esto, porque ahora con las redes sociales, con el WhatsApp, con todo esto, con las transmisiones en TikTok, por ejemplo, todo lo que podríamos estar evidenciando, todo el desastre que podría estar viviendo hoy El Salvador con sus criminales. Hoy, por ejemplo, en España, en Argentina, vemos que los criminales hacen transmisiones por TikTok y ganan dinero desde las cárceles. Esto está pasando. Esto hay algunos videos virales por allí. Y esto se frenó, pero imagínense toda la perversión que podríamos ver. Menos mal que se frenó todo esto antes. Por aquí nos dice Marcos: en mis 53 años de vida nunca pensé que mi país fuera un referente para otros países. En nombre de Dios, gracias a Dios, todo esto es una realidad. Dios permita que se pueda conseguir para Costa Rica y sea un éxito. Nos dice Nane también, en nombre de Dios, esto pueda ser replicado. Ojalá en mi Venezuela también podamos ver algo como esto pronto, señoras y señores. Nane les recuerda que dejen su like a todos ustedes, sigamos viendo por aquí. Ellos controlaban el país. Obligaron al ejército, está preso ese ministro, pero obligaron al ejército a prestarle los polígonos de tiro para que los pandilleros practicaran lo que se llama tiro certero, que los policías me entenderán, que es disparar con certeza en la cabeza o en el corazón para matar inmediatamente. Vean justamente lo que nos decía Moisés, para que vean que estas no son exageraciones sino la realidad. Moisés no contaba de esto justamente, ven el comentario. No para inhabilitar, no para dispararle en el pie, no, en la cabeza y en el corazón. Y ahí están los videos, están las fotografías presentadas no por nosotros, por fiscalías anteriores a que nosotros llegáramos al gobierno, por si alguien tiene duda de nuestros datos. Ahí están los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército aprendiendo a disparar a la cabeza y el corazón de los salvadoreños. O sea que muchos, aparte, le dieron armas también. Entonces, para poder cortar eso, teníamos que hacer una cárcel independiente nueva, que ya sabemos que no tiene un túnel secreto, que no tiene un sistema de puerta trasera, que no se la pueden ya, etcétera, donde además estuviera diseñada para que no se pudieran escapar, para que tuvieran control 24/7 y sobre todo para que no hubiesen comunicaciones. Porque les habrá pasado a ustedes y nos pasaba a nosotros que hacíamos una redada adentro de la cárcel, decomisábamos laptops, ya con nosotros en el gobierno, decomisábamos laptops, celulares, chips, de todo, ¿verdad? Y al día siguiente seguían las comunicaciones. Parte de la corrupción también, que eso reina en nuestra región. Mucha corrupción, y justamente esto se presta para... Las cárceles son un enorme negocio. Las cárceles permiten que todos los que trabajen ahí tengan el acceso a dinero fácil, facilitándole a los criminales cuestiones como un teléfono, todas esas cuestiones, que también instituciones como esta, como la megacárcel, que tienen un control estricto, depuran esta situación, porque cómo van a poder vulnerar todo el sistema que tiene simplemente para entrar un funcionario, todo se escanea, todo esto se consigue que la corrupción por allí no pueda prosperar, por más que
hay un funcionario dañado, aparte también que se busca que aquellos que presten servicio en estas instituciones, en estas cárceles, no se vendan tan fácil como pasaba en el pasado. Decomisábamos algo, pero se escondieron otros y seguían metiendo más. Y al final la solución fue bloquear la señal. Un celular sin señal es un pisapapeles. Entonces le bloqueamos la señal. Usted se acerca al SECOT y ya no hay señal. Más o menos lo que pasó aquí, que veníamos para acá y dijeron apaguen los teléfonos porque si no se les van a bloquear por 5 horas. Bien diseñado, se ha diseñado de una manera concienzuda pensando en esto, en tener ese recurso que también es parte fundamental de cualquier plan de seguridad. Recuerden una cosa, si la criminalidad crece, morirán más costarricenses. Pero no solo pasará eso. Sus estilos de vida cambiarán. Aparte, les cobrarán extorsión los pandilleros. Aparte, vivirán con miedo, con la cabeza abajo todo el tiempo. Porque el que levantaba la cabeza lo mataban por mirar feo al marero. Aparte, desaparece el turismo. Y todas las divisas que vienen con él. No van a llegar turistas a un país donde te matan por cruzar una calle, pues. Desaparece el turismo y luego viene un dominio económico que entra a un país en subdesarrollo, sin perspectivas de desarrollo como lo fue El Salvador durante 40 años. Y luego salir de eso, toca en parte un plan como el nuestro, pero también un milagro. Porque lo que pasó en El Salvador fue un milagro y yo por eso siempre doy la gloria a Dios, porque realmente nosotros hicimos mucho y nos desvelamos y pasamos en reuniones, hicimos páginas y papeles y escribimos cosas y dibujamos planos y estrategias, pero esto no hubiera pasado si Dios no lo hubiera querido así. Pero tocó esperar 40 años. Y mucha gente murió sin ver El Salvador de ahora, que no será el país más moderno, el país más desarrollado, falta mucho, pero ya tiene la base principal que es un país seguro, y no solo un país seguro, sino el más seguro de todo el hemisferio. Ahora aprenderemos de nuestros hermanos costarricenses y de todos otros países que nos quieran apoyar para arreglar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestra infraestructura, nuestra economía, etc. Y lo estamos haciendo, y estamos haciendo muchas cosas interesantes ahí, pero ya arreglamos lo principal, que es la vida de la gente, la seguridad. Triste realidad, no entiendo cómo pueden estar en contra del orden en El Salvador. Por allí unos políticos que les encanta llevar la contraria al señor que ha conseguido tanta paz para el pueblo salvadoreño. Por aquí seguimos. Muchas gracias a los que están comentando y apoyando. Sigamos por aquí. De la gente. Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador, y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida, de sufrimiento, y la medicina puede ser mucho menor porque la enfermedad es mucho menor. Así que gracias, presidente, por permitirnos apoyarlos en lo que creo que podemos aportar. Increíble, señoras y señores, el presidente Bukele lanzando factos, un discurso que parece dirigido a México, a Colombia, a países que han decidido no hacer lo que se tiene que hacer para proteger a su pueblo, donde se están perdiendo vidas inocentes, en donde por allí la cuestión del turismo ha bajado porque nadie va a querer ir a visitar un país en donde pasan estas cosas lamentables, que le quitan la vida a la gente, en donde aquel que quiere invertir termina siendo extorsionado por los criminales. Esto es algo que el presidente Bukele está enseñando muy bien, y sobre todo estos países que no están tan mal, como por ejemplo podríamos decir el caso de Chile. Chile en estos momentos ha elegido un líder coherente que se ha también encaminado al modelo Bukele, yendo a recibir asesoría en El Salvador, aprendiendo del líder que en esta materia está dando cátedra, algo bastante coherente para prevenir que no se les salgan las cosas de las manos, como se ha pasado en México, como se está pasando en Colombia. Hay que aprender del mejor, hay que ser humilde y aceptar ayuda de alguien que está dispuesto a ayudar, como lo ha demostrado el presidente Bukele, demostrando que el presidente de El Salvador está dispuesto a colaborar. ¿Cómo no recibir asesoría de alguien que en esto nos ha demostrado que sabe cómo se hace y puede colaborar en la región? No aceptar la ayuda, ni siquiera digamos que vas a replicarlo, sino sentarse a escuchar, a ver qué se puede llevar a un país, algo a lo que algunos están negados, justamente México, Colombia. Justamente estos gobiernos prefieren seguir con su relato de que los delincuentes son muy buenos y hay que darles abrazos. Señoras y señores, vayan dejando sus likes.